Hola, bienvenidos a nuestro martes de devocional. Esta mañana estábamos desayunando con movimiento. La verdad es que en medio de la situación que estamos viviendo, lo que menos nos esperábamos o lo que menos deseábamos era un sismo de la magnitud en el que vivimos el momento aquí en México. Hoy, 23 de junio del 2020, aproximadamente a las 10:29 horas, se registra un sismo con magnitud de 7.1 con epicentro en el sureste de Oaxaca. Y nos damos cuenta que estamos experimentando un tremendo colapso y que en realidad estamos viviendo una situación difícil dentro del país en todos los sentidos. Lo que nos faltaba pues ya ha llegado. La economía está siendo colapsada, los empleos, no se diga el sector salud, el sistema educativo se ha dado cuenta que no estaba preparado para enfrentar una situación como la que estamos viviendo, y ahora también los desastres naturales. Grandes empresas, grandes compañías, lugares donde es el movimiento en empleo como lo es Reforma y el centro de la Ciudad de México, están detenidos, están completamente pausados. La gente que salía de sus oficinas para tratar de resguardarse de la situación del sismo del día de hoy no se comparaba para nada en lo que vivimos hace algunos años atrás, porque los empleos están en colapso. La respuesta natural inmediata del ser humano ante situaciones como estas es temer. De hecho, el temer, el miedo, la inseguridad no es más que la prueba de nuestra humanidad. Y aquí es donde quiero invitarles a que lean Salmo 46. Si ustedes tienen una Biblia en su casa, por favor, ábranla, léanla y vamos a leerlo juntos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El uso del lenguaje, de las palabras que utiliza el salmista es pintoresco. Es un lenguaje en el que nos hace imaginar y nos hace asociar a través de las metáforas los diferentes componentes de los que él habla. Él habla de los montes como aquello que consideramos quizá una de las cosas más estables dentro de la naturaleza. Cuando nosotros vemos los montes decimos, bueno, es imposible que un monte se mueva. De hecho, esa es la razón de que Jesús diga, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pasa de allá a acá, y lo haría. ¿Por qué? Porque en realidad es difícil, ¿no?, que los montes se muevan. Los montes es de lo más estable que podemos observar dentro de la creación de Dios. Y en comparación encontramos el mar. El mar que está en constante movimiento, el mar que en realidad no es el mismo siempre, el mar que está de un lado a otro y que viaja y que se mueve y que tiene constantes olas y que siempre está en movimiento, nunca se está quieto. Y entonces tenemos los montes firmes, fuertes, que no se mueven, inamovibles, comparados con el mar, que está en constante movimiento siempre. Y cuando el salmista dice, aunque los montes se muevan, aunque las aguas echen espuma, y nos hace imaginarnos un cuadro de crisis completo, un cuadro en el que las cosas impensables se convierten en realidad y se vuelven uno de los miedos más profundos y más grandes del ser humano. Los desastres naturales han sido capaces de terminar con las propiedades, de terminar con los planes, de terminar con las vidas de muchos seres humanos. Y les tenemos miedo y les tenemos temor porque no sabemos de lo que son capaces con su fuerza.
es lo desconocido, y nos da miedo y nos da terror y nos da temblor. Y estamos frente a un efecto, a un cuadro de crisis. Calvino decía que nuestra fe se prueba cuando pasamos por conflictos severos. ¿Qué es lo que te hace a ti sentirte cómodo, sentirte seguro, sentir que estás en un lugar donde no puede pasarte ningún mal? Quizá en medio de la situación que estamos viviendo hay personas a las que les hace sentirse segura utilizar siempre un cubrebocas, o quizá les hace sentirse seguros portar siempre un gel antibacterial, o quizá la seguridad te la proporciona tener tu alacena llena, tener tus víveres ahí, tener tus enlatados, tener papel de baño, tener sopas, tener atunes, tener las cosas necesarias para subsistir en el caso del desabasto. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es ese lugar en el que podemos sentirnos seguros en medio de una pandemia, en medio quizá de un desempleo o un posible desempleo, en medio de una situación educativa frustrante, trunca, en medio de una situación de salud lamentable, en medio de todo lo que estamos viviendo sumado a un sismo? ¿Cuál es el lugar en el que a ti te hace sentir seguro? En estos momentos de incertidumbre y de devastación, ¿cuál es el lugar de paz para ti y para mí? En medio de nuestro temor, en medio de la economía colapsando, en medio de una sociedad también colapsa, en medio de una situación en la que no conocemos y que no sabemos cómo tratar, en medio de la naturaleza y la creación de Dios rugiendo, ¿cuál es el lugar al que debemos acudir? Y el Salmo 46 nos lo dice. La promesa es que Dios te está sosteniendo. Alguna vez recuerdo perfectamente que íbamos en carretera, en un tramo pequeño, y empezó a caer una tormenta como nunca antes había visto. Una tormenta difícil, una tormenta fuerte, una tormenta de la que en realidad yo no había sido testigo jamás. Íbamos en el coche, iban mis papás, íbamos mis hermanos, nos quedamos sin limpiaparabrisas. La tormenta era tan fuerte que el limpiaparabrisas del carro fue insuficiente y pronto se quebró y dejó de funcionar. Y justamente era el limpiaparabrisas del conductor. Por lo cual era de noche, estábamos en un lugar incierto, estábamos en un lugar del que no conocíamos el camino, estábamos en carretera. Empieza esa tormenta que fue capaz de terminar con el limpiaparabrisas. Y entonces estaba mi papá tratando de alumbrar con los focos del coche que parecían insuficientes y tratando de ver, porque no podíamos detenernos, no, era imposible detenernos en ese momento, así que él trataba de ver por el lado del copiloto donde iba mi mamá y trataba de ver y de manejar con la mayor prudencia, y en medio de esa tormenta y en medio de esa oscuridad, sin limpiaparabrisas que pudiera ayudarle, y teníamos mucha angustia. Yo en ese momento tenía muchísima angustia. Y cuando llegamos al lugar donde nos íbamos a quedar durante esa noche, sentí un gran alivio. Sentí un gran alivio porque estábamos seguros, estábamos cobijados, estábamos protegidos, estábamos amparados. Así es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo, es aquello que está por encima de ti, es aquello que te da cobijo, que te da cuidado, que te da seguridad. ¿No es así tu casa? Cuando tú llegas a tu casa te sientes seguro. A lo mejor en el camino podías haberte sentido un poco inseguro, con incertidumbre por tantas circunstancias que se ven día a día en nuestro país, y al llegar a casa entonces te sientes seguro, te sientes pleno, te sientes confiado. Ya no tienes que estar mirando quién viene detrás de ti, ya no tienes que estar viendo lo que pasa a tu alrededor, sino que simplemente descansas porque estás en tu casa y estás seguro. Así es Dios. Dios es nuestro amparo, Dios es lo que está por encima de nosotros. Dios es quien nos cuida, quien nos cobija, quien nos guarda, quien nos protege, quien pone su mano de protección por encima de nosotros. Pero la Biblia dice en el Salmo 46, Dios es nuestra fortaleza. Dios es el que nos fortalece, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios nos ampara, nos protege, nos fortalece en medio de las tribulaciones. En este tiempo de incertidumbre, de angustia, de colapso, de zozobra, en el que parece que no terminamos una cosa y ya estamos en otra, y se van aumentando y aumentando
las cifras negativas, los casos negativos, las sorpresas inesperadas negativas, el miedo de lo que ya pasó y que esperamos que no pase. Dios está con nosotros, Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está amparando y tenemos que mirar a Jesús. No puedes poner tu confianza, tu seguridad, tu amparo, tu fortaleza en una alacena llena. Tampoco tenemos que poner nuestra seguridad, nuestro amparo y nuestra fortaleza en un cubrebocas o en un gel antibacterial. Tampoco en refugiarnos debajo de la mesa en caso de sismo o terremoto. Si bien es bueno conocer todas las medidas de precaución, tomarlas, llevarlas a cabo, cumplir con ellas, porque Dios no está en contra de esto, también es necesario que tu mirada esté puesta en Jesús. Tenemos que ver a Jesús en medio del pesebre en el que nos demostró su amor al encarnarse, al hacerse como nosotros. Tenemos que ver el ejemplo de Jesús. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, en su vida, en su justicia, en su fe, en su confianza al Padre. A Jesús en la cruz, en el amor que tuvo por nosotros y a través del cual podemos tener la gracia de acercarnos delante de Dios y pedir confiadamente a Él. Tenemos que mirar sobre todo la tumba vacía de Cristo. La tumba vacía que nos da esperanza y nos da consuelo, porque nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo y nuestro Dios nos está amparando y nos está fortaleciendo y está con nosotros en medio de la angustia. Porque sí, Jesús está contigo. En el versículo 10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Quédate en casa. Se nos ha dicho una y otra vez, quédate en casa. El Señor es precioso y es perfecto porque nos dice: quédense quietos, quédate quieto, quédate quieta, escucha la voz. Quedarse quietos no es un tema devocional que podamos disfrutar con una taza de café y estar esperando lo que ha de venir, relajados en nuestra mejor silla, en nuestro mejor sillón, a tomarnos ese cafecito. No. Quedarse quietos es una instrucción de obediencia, de sometimiento total a Dios. Es una actitud de confianza absoluta en el Padre. Tenemos paz, tenemos confianza, tenemos seguridad gracias a la obra redentora de Cristo. ¿Te has dado cuenta? El sismo que vivimos en este momento, el día de hoy, y el sismo que vivimos apenas hace unos años atrás, en magnitud son, podríamos decir, casi lo mismo. Pero los desastres no se han comparado. El que vivimos hace algunos años fue terrible, fue devastador, fue asolador. El país entero, el mundo entero se conmovió con nosotros. En este momento en el que estamos viviendo la situación tan difícil que estamos pasando, no se compara. No se compara porque la gracia de Dios fue grande y fue viva y estuvo con nosotros y fue nuestro amparo y fue nuestra fortaleza. Y el Señor en este momento nos está diciendo: estad quietos porque yo estoy ahí, yo estoy obrando. Esto no viene por el azar, por el simple hecho de que pase, no es casualidad, sino es una causa. Yo lo estoy enviando con un propósito y el propósito es que se estén quietos. En este momento en el que la sociedad mexicana estaba tratando de recobrar su vida pese al semáforo rojo, entonces Jesús nos dice: están quietos, quédense quietos, quédense en el lugar donde están, estén quietos. Dios permitió el sismo de hoy con un propósito grande, porque no pasó nada de lo que habíamos visto años atrás. Pero en este momento el Señor nos dice: estén quietos, aunque bramen las aguas, aunque los montes se muevan, estén quietos, porque yo soy su amparo y soy su fortaleza. Soy su pronto auxilio en las tribulaciones. Estén quietos y no teman, porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Tú y yo no hay mucho que podamos hacer. Descansa en eso. Descansa en que Jesús ya hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Jesús lo hizo todo. Que Dios te bendiga.